Ellos estaban a punto de colgarla por robar pan para sus 6 hijos, hasta que un vaquero solitario apareció. La soga rozaba el cuello de María cuando el sol ardía sobre el pueblo de Dusty Creek. Nadie olvida el olor a miedo en el aire de una mañana de ejecución, ni el silencio que cae cuando la multitud contiene la respiración. Pero esa mujer no era una forajida. María, con las manos atadas y la mirada fija en sus hijos, solo había robado una hogaza de pan. ¿Era eso suficiente para morir? El juez, un hombre tan seco como la tierra bajo sus botas, leyó el veredicto con la voz de quien repite lo inevitable. Por el delito de robo y reincidencia, la sentencia es la horca. Los 6 niños, los hijos de María, se aferraban entre sí, apenas unos bultos sucios y temblorosos, con los ojos hinchados de tanto llorar. El menor, Tomás, no soltaba una ramita, como si pudiera defender a su madre con ese pedazo de madera. En el viejo oeste, la compasión rara vez llegaba antes de la justicia. Los habitantes del pueblo observaban la escena con una mezcla de temor y resignación. Algunos sabían que María era una buena mujer, otros recordaban noches en que la vieron mendigar restos en la puerta de la cantina. Nadie había intervenido antes. Ahora, parecía demasiado tarde. La horca estaba lista, las cuerdas colgaban como serpientes hambrientas. El alguacil, un hombre robusto y callado, se acercó para colocar el lazo. María apenas podía sostenerse en pie. El hambre, el cansancio y el dolor la habían dejado frágil, pero la determinación brillaba en sus ojos. No suplicó, solo buscó el rostro de sus hijos, deseando que esa imagen fuera lo último que viera. De pronto, un trote solitario rompió el silencio. Un caballo, cubierto de polvo, se detuvo frente al cadalso. Sobre la montura, un hombre, el sombrero echado hacia adelante, la chaqueta de cuero raída y un revólver a la cintura. Nadie conocía su nombre. Era un forastero. Nadie sabía de dónde venía, pero bastó una mirada para saber que no era como los demás. El vaquero desmontó y caminó hacia la multitud. Los ojos de todos lo siguieron, incluso el juez dejó de hablar. El forastero tenía esa calma peligrosa, de quien ha visto demasiadas injusticias y está dispuesto a arriesgarlo todo por una más. Se detuvo frente a los niños y se agachó para mirar al pequeño Tomás a los ojos. ¿Es tu mamá?, preguntó. El niño asintió, sin poder hablar. El vaquero se puso de pie y, con una voz que resonó en la plaza, gritó: «Detengan esto». Un murmullo recorrió a los presentes. Nadie estaba acostumbrado a desafíos. El alguacil avanzó, irritado: «No es asunto suyo, forastero. La justicia del pueblo ya decidió». El vaquero lo miró, y en esa mirada había un pasado cargado de pérdidas, de hambre, de miedo, como el de María. La justicia sin compasión. «No es justicia», respondió, despacio. Los hijos de María, aún temblorosos, sintieron algo parecido a la esperanza. El juez, sin paciencia, preguntó: «¿Quién es usted para cuestionar la ley de este pueblo?». El vaquero no contestó de inmediato. Sacó una moneda del bolsillo, la hizo girar entre los dedos, y luego la lanzó al aire. Todos los ojos se posaron en ese pequeño disco de plata mientras caía en la tierra seca. «Tal vez solo soy un hombre cansado de ver morir inocentes. Déjenme hablar con la acusada antes de matarla. Solo pido eso». El juez consultó al alguacil, que miró de reojo a la multitud. El pueblo estaba inquieto. Muchos sentían en sus pechos una vergüenza tibia, y algunos incluso esperaban, en silencio, que alguien detuviera aquello. Finalmente, el alguacil asintió. «Un minuto, ni uno más». El vaquero subió los escalones del cadalso. María lo miró a los ojos. Era la primera vez que alguien le devolvía la mirada sin desprecio, sin lástima. «¿Por qué lo hace?», murmuró ella, apenas audible. El vaquero bajó la voz para que solo ella pudiera escuchar. «Porque tuve una madre como tú, porque nadie la defendió cuando más lo necesitaba, y porque a veces solo hace falta que uno diga basta». Abajo, los niños de María lloraban, en silencio, sin entender del todo el milagro que comenzaba a gestarse. El juez impaciente gritó: «El tiempo corre, forastero». El vaquero miró a la multitud, a cada rostro marcado por el sol y la miseria. «¿Quién aquí nunca ha sentido hambre?»,
preguntó. Nadie levantó la mano. Algunos miraron al suelo, otros al horizonte. La ley existe para protegernos. Pero, ¿de qué sirve si olvida a los más débiles? El vaquero dio un paso hacia el juez. Póngase en su lugar por un instante. Imagine a sus hijos hambrientos, suplicando por un pedazo de pan. ¿De verdad puede matarla por intentar salvarlos? Un silencio pesado envolvió la plaza. El juez, con el rostro tenso, sintió la presión de la mirada de todos. La multitud, antes lista para el espectáculo de la muerte, ahora dudaba. El alguacil, incómodo, aflojó el lazo. El viento levantó polvo y esperanzas. María, con las lágrimas corriendo por las mejillas, susurró: nadie me había defendido. Así, el vaquero le sonrió. Apenas. A veces, hay que ser la voz que otros no tienen. Pero la lucha apenas comenzaba. El juez, sintiendo que perdía el control, ordenó que detuvieran al vaquero. Atrévanse a desafiar la ley y pagarán las consecuencias. Pero algo había cambiado en el aire. La gente del pueblo, que horas antes habría aplaudido la ejecución, ahora se preguntaba si serían cómplices de una injusticia. El vaquero bajó del cadalso y se colocó entre María y la multitud. Con voz firme, dijo: si quieren matarla, tendrán que pasar sobre mí. Nadie se movió. El alguacil, por un instante, vaciló. Los niños, viendo la figura del vaquero erguida frente a su madre, sintieron la chispa de la esperanza encenderse. Tal vez, por primera vez en sus cortas vidas, creyeron que los milagros eran posibles en el polvoriento y cruel oeste. En ese instante, el destino de María pendía de un hilo, y el pueblo entero contuvo el aliento. El silencio se volvió tan espeso que parecía que hasta el viento había dejado de soplar. Nadie sabía qué haría el alguacil. El juez, furioso, apretaba los puños y escupía palabras mudas, sin atreverse a mandar disparar contra el forastero. La multitud esperaba, dividida entre el miedo a la ley y el peso de la culpa. Los niños, con las manos entrelazadas, se miraban unos a otros como si todavía no creyeran que su madre pudiera salvarse. El vaquero, de pie ante todos, no vacilaba. En sus ojos había cicatrices de antiguas derrotas y de pérdidas que solo se cuentan en noches de insomnio. Déjenla ir, repitió. Ella no es el enemigo es la indiferencia. El alguacil tragó saliva, luchando contra su propia conciencia y la presión de la multitud. Finalmente, dio un paso atrás y desató a María, que cayó, de rodillas en el cadalso, exhausta y temblorosa. Sus hijos corrieron hacia ella, abrazándola con una mezcla de alegría y desesperación. El pueblo soltó un suspiro colectivo. Nadie se atrevía a aplaudir, pero algo se había quebrado en la dureza de aquel lugar. El juez, sin embargo, no estaba dispuesto a perder su autoridad. Esto no acaba aquí, advirtió, señalando al forastero. Usted ha desafiado la ley. Este pueblo tiene reglas. Nadie puede burlarse de nosotros sin consecuencias. El vaquero sostuvo la mirada del juez. Quizá tengan reglas, pero se han olvidado de la humanidad. Hoy he recordado a este pueblo lo que significa mirar a los ojos del hambre. Algunos comenzaron a murmurar. Un anciano, con la voz temblorosa, se atrevió a decir: hace años, mi nieto robó una manzana y nadie lo castigó. Todos ayudamos a su madre. ¿En qué momento nos volvimos tan duros? Las palabras flotaron en el aire, pesadas, y otros asintieron en silencio. Se sentía la vergüenza en el ambiente, como un frío que se colaba en los huesos. María, con los ojos hinchados por el llanto y la gratitud, apenas encontraba palabras. Acarició el cabello de Tomás y besó a sus otros hijos, como si temiera que en cualquier momento se los arrebataran. El vaquero se agachó junto a ella y le ofreció agua de su cantimplora. No tiene nada de qué avergonzarse, le susurró. Luchó por sus hijos. Nadie debería morir por eso. La noticia de lo ocurrido se esparció por el pueblo en cuestión de minutos. Algunos se acercaron para ofrecer pan y algo de leche a los niños. Otros, avergonzados, solo miraban de lejos, como si esperaran que el tiempo borrara su indiferencia. Pero el juez, humillado ante todos, juró en voz baja que aquel forastero pagaría caro su atrevimiento. Esa noche, la familia de María fue alojada en la pequeña iglesia del pueblo. El pastor, un hombre de pocas palabras y fe inquebrantable,
Los recibió con un plato de sopa caliente y mantas. El vaquero se quedó sentado fuera, junto a la puerta, con la mano siempre cerca del revólver. Nadie sabía quién era, ni de dónde venía, pero en los susurros nocturnos ya empezaban a llamarlo el hombre que detuvo la horca. La luna iluminaba los techos de Dusty Creek, y el rumor del viento traía ecos de un pueblo que intentaba redimirse. El vaquero, sin embargo, sabía que la calma sería breve. El orgullo herido del juez no descansaría hasta cobrarse una venganza. Mientras los niños dormían, exhaustos pero a salvo, María se acercó al vaquero. Su voz era un susurro, tembloroso y sincero. No tengo cómo agradecerle lo que ha hecho. Ha salvado mi vida y la de mis hijos. Pero ahora ellos vendrán por usted. No tiene por qué arriesgarse por nosotros. El vaquero no sonrió. Miró la oscuridad, como buscando respuestas en las estrellas. He cabalgado muchos caminos y he visto demasiada gente buena caer por el peso de la injusticia. Nadie debería estar solo en este mundo. Si hoy puedo hacer la diferencia, aunque sea solo por una noche, ya habrá valido la pena. María guardó silencio. Entendió que aquel hombre arrastraba su propia historia, un pasado lleno de heridas que no se curan, solo se aprenden a llevar. Sin embargo, antes de regresar junto a sus hijos, le preguntó por qué decidió intervenir por nosotros. Nadie más lo hizo. El vaquero la miró, y en su voz resonaba la nostalgia de otro tiempo, porque una vez fui ese niño que miraba a su madre suplicar por ayuda, porque juré que si algún día tenía la oportunidad, no dejaría que nadie más se sintiera tan solo. A la mañana siguiente, el juez convocó a la gente en la plaza. Su discurso fue breve y amargo. No podemos permitir que forasteros vengan a desafiar nuestra autoridad. Esta mujer y sus hijos deben abandonar Dusty Creek antes del atardecer. Y el hombre que se atrevió a enfrentarnos será juzgado por incitación a la revuelta. Los murmullos se alzaron. Algunos vecinos, conmovidos por lo ocurrido, protestaron en voz baja, pero el miedo al poder del juez era mayor. María, pálida y temblorosa, abrazó a sus hijos. El vaquero se adelantó. Déjelos quedarse. Prometo marcharme si es necesario, pero no los condene al destierro. El juez lo miró con odio. Las leyes no son negociables. Usted puede irse, pero la mujer y sus hijos deben abandonar el pueblo. Hoy mismo, en ese instante, la multitud empezó a tomar partido. Una mujer joven, que conocía a María desde la infancia, gritó: «No pueden hacerle eso. Ella solo quería alimentar a sus hijos». Otros comenzaron a asentir. El vaquero sintió la tensión en el aire, una chispa de rebelión a punto de estallar. Sabía que lo que ocurriera en las próximas horas podría cambiar el destino de todos. Mientras tanto, María, decidida a proteger a sus hijos, le suplicó al vaquero: «Váyase, no vale la pena que muera por nosotros. Quizá en otro lugar podamos empezar de nuevo». Pero el vaquero la miró con esa determinación implacable de quien ya ha tomado su decisión. «No voy a abandonar a nadie que necesite ayuda». Al caer la tarde, el pueblo de Dusty Creek se preparaba para un enfrentamiento. El juez, cada vez más aislado, se aferraba a su autoridad como un náufrago a la última tabla. El vaquero, en silencio, revisó su revólver y afiló su mirada. Sabía que la noche sería larga y que la batalla por la dignidad apenas comenzaba. La tarde cayó sobre Dusty Creek y las sombras se estiraron como si también ellas temieran lo que estaba por venir. La plaza se llenó de un rumor inquieto. No era solo el viento, era la duda creciendo en los corazones, el remordimiento por años de silencio. Las madres miraban a sus hijos con temor de que, algún día, pudieran ser ellos los que sufrieran hambre y desprecio. Los hombres, endurecidos por la vida en la frontera, se preguntaban en silencio si la dureza era una virtud o una condena. El vaquero se mantuvo cerca de la iglesia, sentado en el umbral, atento a cualquier movimiento. Los niños jugaban en la tierra, sin entender del todo la amenaza que pendía sobre sus vidas. María, con la voz rota pero decidida, tejía una manta con retazos viejos mientras canturreaba una canción para calmar a sus hijos. Cada palabra era un escudo contra el miedo. El sol se ocultaba y la tensión se volvía insoportable. El juez,
rodeado de un pequeño grupo de seguidores fieles, preparaba su última jugada. Habría justicia, la suya, aunque para ello tuviera que convertir a Dusty Creek en un infierno. Ordenó que al caer la noche, el vaquero y la familia de María serían expulsados a la fuerza. Quería dar un ejemplo, que todos recordaran que desafiar la autoridad traía consecuencias. Pero la semilla de la duda había germinado en la gente. Mientras el juez pronunciaba sus amenazas, el pastor de la iglesia reunió a algunos vecinos en secreto. No podemos permitir esto, dijo, con voz suave pero firme. Hoy es María, mañana podría ser cualquiera de nosotros. ¿Qué clase de pueblo queremos ser? La pregunta quedó suspendida en el aire, ardiendo en la conciencia de todos. Los rostros se endurecieron. El herrero, un hombre enorme y callado, asintió. Crecí sin nada. Si no fuera por la ayuda de mis vecinos, habría muerto de frío cuando era niño. Olvidamos lo que significa ayudarse. Otros, tocados por la valentía del vaquero, decidieron que esa noche no mirarían hacia otro lado. Mientras tanto, en la pequeña iglesia, María rezaba en silencio, sin lágrimas, solo esperanza. Sus hijos dormían apretados contra ella, ignorando la tormenta que se cernía sobre ellos. El vaquero, vigilante, sintió el peligro antes de escucharlo. Pasos sigilosos en la noche, susurros, el brillo de armas bajo la luna. No era la ley la que venía, era el miedo. Hombres enviados por el juez, armados con palos y rifles, rodearon la iglesia. Uno de ellos gritó: «Salgan, no tienen lugar aquí. Este pueblo no tolera ladrones ni forasteros». El vaquero se adelantó, sin vacilar. ¿Van a echar a una madre y sus hijos al desierto? ¿Eso es lo que son ahora? Nadie respondió. El silencio era su respuesta, pero entonces, el pastor y el herrero aparecieron junto a otros vecinos. No eran muchos, pero su presencia bastó para que los enviados del juez vacilaran. «No van a tocar a esta familia», dijo el herrero, cruzando los brazos como una muralla. «Ni a él», añadió el pastor, señalando al vaquero. Por un instante, la tensión fue insoportable. Se sentía la historia del pueblo latiendo bajo los pies de todos. Años de miedo, de obediencia ciega, de injusticias calladas. Alguien arrojó una piedra, pero fue el único acto de violencia. Los hombres del juez, al ver que la mayoría del pueblo no los apoyaba, retrocedieron poco a poco. La multitud, pequeña pero valiente, había decidido que esa noche no habría linchamiento ni destierro. El juez, observando desde su ventana, comprendió que su poder se resquebrajaba. Golpeó la mesa con rabia, jurando que Dusty Creek recordaría su nombre, pero nadie lo escuchó. Afuera, en la plaza, la gente comenzó a rodear la iglesia. No era solo por María y sus hijos, era por ellos mismos, por la dignidad recuperada, por la esperanza de no ser más cómplices del dolor ajeno. El vaquero, sorprendido por la reacción de los vecinos, sintió un peso aliviarse en su pecho. Se acercó a María y le dijo en voz baja: «No están solos, ya no más». Ella asintió, con los ojos llenos de gratitud y algo que se parecía mucho a la fe. El resto de la noche fue de vigilia. Algunos hombres montaron guardia, otros llevaron comida caliente y mantas para la familia. Las mujeres cuidaron de los niños, peinando sus cabellos y contándoles historias para distraerlos del miedo. Era como si el pueblo intentara, en una sola noche, enmendar años de indiferencia. Antes del amanecer, el vaquero salió al porche de la iglesia y miró el horizonte. Recordó el día en que perdió a su propia familia por culpa de la injusticia. Recordó el hambre, el frío, la soledad. Pero en ese momento, sintió que algo cambiaba. La compasión, por pequeña que fuera, era capaz de transformar incluso el rincón más árido del viejo oeste. Cuando el sol asomó, iluminando las casas polvorientas de Dusty Creek, el pueblo era otro. El juez, humillado y solo, no salió de su casa. Nadie acudió a sus órdenes. En la plaza, la gente formó un círculo en torno a María, sus hijos y el vaquero. El pastor tomó la palabra. A veces, para que el bien triunfe, solo hace falta que uno se atreva a decir no. El herrero añadió: «Hoy aprendimos que la justicia sin compasión no es justicia. María y sus hijos tienen tanto derecho como cualquiera a un lugar aquí».
Y el vaquero, él nos recordó quiénes somos. María, emocionada, se levantó y abrazó a sus hijos. El vaquero, por primera vez en mucho tiempo, permitió que una sonrisa le cruzara el rostro. La gente empezó a aplaudir, tímidos al principio, luego con fuerza. Era el sonido de un pueblo recuperando su humanidad. Sin embargo, la historia no había terminado. El juez, herido en su orgullo, aún planeaba su venganza, pero por esa mañana, en medio de la luz dorada del amanecer, Dusty cree que eligió la compasión. La mañana siguiente al enfrentamiento, el aire estaba impregnado de una extraña mezcla de miedo y alivio. Las calles polvorientas de Dusty Creek, aún marcadas por las huellas del conflicto, parecían respirar lentamente, como si el pueblo entero estuviera despertando de un mal sueño. Las ventanas se entreabrían tímidamente y los niños salían, con cautela, a jugar bajo el sol, que ya no parecía tan hostil. El vaquero se despertó antes que el resto. Había dormido mal, recostado en un banco de la iglesia, con el revólver siempre a mano. Los ecos de su pasado volvían a visitarlo en sueños, la soledad del niño sin padre, la mirada suplicante de su madre, la impotencia de no haber podido protegerla. Sin embargo, al mirar alrededor, encontró un consuelo inesperado. María y sus hijos dormían seguros, arropados por mantas donadas, y una calma delicada flotaba en el ambiente. Se levantó y salió a caminar. Caminó hasta el borde del pueblo, donde el desierto comenzaba, donde los cactus y las piedras eran los únicos testigos de tantas historias olvidadas. Se agachó y recogió un puñado de tierra seca, recordando las veces que había caído de rodillas, rogando por una oportunidad, una sola. Ahora, parecía que había conseguido mucho más de lo que nunca soñó, no para él, sino para otros. Mientras el pueblo despertaba, el rumor de la derrota del juez se esparcía de boca en boca. Algunos todavía temían represalias, otros, en cambio, se sentían extrañamente libres, como si una cadena invisible se hubiera roto por fin. Nadie sabía con certeza qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, la esperanza era más fuerte que el miedo. María se acercó al vaquero poco antes del amanecer. Llevaba en los ojos un cansancio infinito, pero también una determinación que antes no tenía. No sé cómo agradecerle, dijo con voz queda. No solo salvó mi vida, nos devolvió la dignidad, la fe en la gente. El vaquero la miró, buscando las palabras. No hice nada que no me gustaría que hicieran por mí. Usted luchó por sus hijos. Usted es la verdadera valiente aquí, María. Ella sonrió, insegura, y de pronto, todo el peso del sufrimiento se transformó en un llanto liberador. El vaquero la sostuvo, permitiéndole llorar hasta que ya no quedaron lágrimas. Cuando la soltó, María era otra, más fuerte, más libre. El resto del pueblo se reunió en la plaza para decidir el futuro. Era una asamblea improvisada, sin discursos ni protocolos, pero cargada de emociones intensas. El pastor tomó la palabra. Ayer, fuimos testigos de la crueldad y del coraje. Es hora de que decidamos qué clase de pueblo queremos ser. El herrero propuso, en voz firme, que María y sus hijos se queden, que nunca más pase hambre ningún niño en Dusty Creek. Una ola de aprobación recorrió a los presentes. Alguien añadió, y que quien necesite ayuda, la reciba sin vergüenza. En ese momento, se escuchó el sonido de un caballo. Todos giraron la cabeza, esperando quizás un nuevo peligro. Pero era el juez, solo, derrotado. Bajó de su montura, sin mirar a nadie a los ojos. Se acercó al centro de la plaza, con la ropa arrugada y el rostro envejecido por la ira y el fracaso. El silencio era absoluto. El juez miró al vaquero, luego, a María y finalmente a la multitud. Su voz era apenas un susurro. Perdí lo que no debía perder. Quise proteger el orden y destruí la compasión. Hizo una pausa larga, tragando saliva. Quizás ya no hay perdón para mí, pero sí hay para este pueblo. Ustedes eligieron bien. Nadie aplaudió. Era el final de una era. El juez subió a su caballo y, sin mirar atrás, se alejó hacia el desierto, arrastrando tras de sí el peso de sus errores. La multitud permaneció callada un momento más,
como si necesitara asegurarse de que, de verdad, el miedo había partido. Fue entonces cuando los niños comenzaron a reír. Corrían por la plaza, libres por fin, inventando juegos y canciones. Era un sonido tan puro que muchos adultos no pudieron evitar llorar. El pastor bendijo a María y a sus hijos, y el pueblo entero se comprometió a apoyarlos. Nadie volvió a hablar de horcas ni castigos. Durante los días siguientes, la vida en Dusty Creek cambió poco a poco. Las familias compartían lo que tenían: pan, leche, historias y sonrisas. El herrero y su esposa ofrecieron a María trabajo en la herrería, y el pastor ayudó a los niños a aprender a leer y escribir en la pequeña escuela de la iglesia. La gente comprendió que una comunidad fuerte no se basa en el miedo, sino en la solidaridad. El vaquero permaneció en el pueblo unas semanas más, ayudando a reparar techos, a recoger leña y a cuidar de los animales. A veces, se quedaba mirando a los niños jugar, sintiendo una ternura inesperada. Un día, Tomás, el menor, le regaló una ramita pintada de azul. «Para que no te olvides de nosotros, señor vaquero». Él guardó la ramita junto al corazón, conmovido, pero el llamado del camino era más fuerte. Una madrugada, antes de que el sol despuntara, el vaquero ensilló su caballo. María lo alcanzó en la entrada del pueblo, con los ojos llenos de gratitud. «¿A dónde va ahora?», preguntó. El vaquero sonrió, mirando el horizonte. «A donde alguien más necesite ayuda. Quizás nunca vuelva, pero mientras haya injusticia en el mundo, alguien tiene que cabalgar contra ella». María lo abrazó, sus hijos también, y le desearon buen viaje. Mientras se alejaba, el vaquero sintió una paz que no conocía. Había dejado atrás no solo un pueblo más justo, sino también sus propios fantasmas. En cada paso de su caballo, en cada brisa que traía los ecos de risas infantiles, sabía que había valido la pena. El tiempo pasó, y la historia del vaquero solitario y de la madre valiente se convirtió en leyenda. En las noches de invierno, los ancianos la contaban a los más jóvenes, junto al fuego, recordando siempre el día en que Dusty Creek eligió la compasión sobre el miedo. El juez nunca regresó y, aunque el oeste seguía siendo duro, en ese rincón del mundo nadie volvió a morir de hambre ni a ser juzgado sin compasión. Años después, María, ya mayor, miraba a sus nietos jugar en la misma plaza donde una vez temió por su vida. Guardaba la ramita azul en una cajita, junto a un pedazo de cuerda de la horca y una moneda de plata, símbolos de una época dura, pero también de la esperanza que nació de la valentía de uno solo. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, la gente juraba escuchar el galopar de un caballo en la distancia. Los niños preguntaban quién era ese hombre, y los ancianos respondían: era un vaquero sin nombre, pero con un corazón más grande que el desierto. Gracias a él, todos aprendimos a no dar la espalda al dolor de los demás. Y así, la leyenda se mantenía viva, porque hay historias que nunca terminan, y hay héroes que siguen cabalgando en la memoria de quienes fueron tocados por su valor. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en Dusty Creek ese día? ¿Crees que todavía podemos elegir la compasión, incluso en tiempos difíciles? Comparte este video con alguien que necesita esperanza, porque juntos podemos escribir muchas otras historias donde el bien y la solidaridad sean más fuertes que cualquier injusticia. Hasta la próxima leyenda del viejo oeste. Y recuerda, la compasión siempre deja huellas, incluso en los caminos más polvorientos.